Capítulo 3. El aprendiz senior. Al día siguiente, justo después del mediodía, Daye hizo una visita al gremio de comerciantes. Ella y Tobias habían estado trabajando juntos bajo un registro conjunto, pero ahora volvía a estar sola. Había pensado tomarse un tiempo libre después de casarse, pero ya no era necesario. Primero comprobaría lo que había ganado con las herramientas mágicas que tenía registradas en el gremio y luego averiguaría qué nuevos trabajos había disponibles. Se abrió paso entre el bullicio del primer piso y subió las escaleras. Ah, señorita Rossetti. Justo a tiempo. En cuanto Daye llegó al segundo piso, fue recibida por el encargado de pedidos. Acaba de llegar un pedido para usted del gremio de mensajeros. Quieren 10 fundas impermeables grandes para sus carruajes. Entendido. ¿Puedo ver la orden? Desde luego, aquí tiene. Daye lo leyó detenidamente y confirmó que se trataba del mismo material y las mismas dimensiones que habían pedido la última vez. Supuso que había sido Marcello quien le había hecho el pedido como un favor. Ellos suministrarían la tela necesaria, y no había ningún problema con la fecha de entrega o los fondos. Nadie aceptó el trabajo sin dudarlo. Se encargó de que la tela llegara a la torre en unos días. Aliviada por haber encontrado trabajo tan fácilmente, Daye se dirigió al mostrador de contratos. Hola, señorita Daye. Hola, Ivano. Muchas gracias por tu ayuda el otro día. En la mesa de contratación estaba Ivano, uno de los testigos de la ruptura de su compromiso el otro día. Pareció aliviado al ver la alegría en el rostro de Daye, que respondió con una sonrisa. Ha sido un placer. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Me gustaría comprobar mis ganancias por las herramientas mágicas que tengo registradas en el gremio. ¿Podría ver los contratos, por favor? Por supuesto. Ahora mismo se los traigo. Ivano desapareció brevemente en las oficinas traseras y regresó con una caja plana de madera en las manos. Esta caja contenía todos los contratos de las diversas herramientas mágicas que tanto Daye como su padre, Carlo, habían registrado en el gremio. Cuando un fabricante de herramientas registraba su invento, recibía una cantidad fija de beneficios por la venta del artículo, dependiendo de lo bien que se vendiera. Aunque había algunas diferencias, el sistema era similar al de las patentes en el mundo anterior de Daye. El fabricante recibía regalías por el artículo durante 7 años a partir del día del registro. Daye había registrado su tela impermeable a los 18 años, por lo que obtendría beneficios de ella hasta los 25. El secador que Daye y su padre habían creado juntos se había registrado hacía 10 años, por lo que el contrato sobre ella había expirado. Por desgracia, la edad mínima para registrar un invento era de 15 años, así que el nombre de Daye nunca había figurado en el contrato. Tenemos 2 contratos de tu difunto padre, y de ti tenemos los contratos de tu tela impermeable y tu impermeable. Aquí está la suma de sus regalías. Tras examinar los documentos, Daye ladeó la cabeza. ¿Y la estufa mágica compacta que registré el mes pasado? No la veo aquí. La estufa mágica. Oh, me disculpo, no está. Debe ser un error administrativo, iré a comprobarlo por usted. Ivano se levantó con un golpe seco de su silla. Quizás se había equivocado de caja al meter el contrato. Daye se acomodó en su asiento y esperaba pacientemente cuando oyó un alboroto en la parte de atrás. Lo siento mucho. Fui yo quien se encargó del registro para la estufa mágica. Una joven sale corriendo del despacho y hace una profunda reverencia a Daye. Yo redacté el contrato en nombre del señor Orlando. ¿Qué? La joven empleada estaba fuera de sí, casi llorando. Ivano apareció por detrás de ella y se apresuró a acercarse al escritorio con los documentos en la mano. De un vistazo pudo ver que el contrato de la estufa mágica compacta que había fabricado estaba a nombre de Tobias. Esa estufa había sido enteramente su creación, desde el concepto inicial hasta su fabricación. La única intervención de Tobias había sido la de comprobar si había errores en los planos. Recordó el día en que tenía intención de registrar la estufa. En aquel momento estaba desbordada de trabajo y Tobias tenía asuntos que tratar en el gremio de comerciantes, así que le había encomendado la tarea a él. Al parecer, él se había encargado de registrar la estufa como suya.
Verá, cuando el señor Orlando vino a registrar la estufa el mes pasado, me aseguró que tenía su permiso para usar su nombre. Sabía que te ibas a casar pronto, así que supuse que habías decidido usar el nombre de tu futuro marido a partir de ahora. A todas luces el contrato nunca debería haberse registrado a nombre de alguien cuyo nombre fuera distinto del que figuraba en el pliego de condiciones. O bien se debería haber consultado a la propia Dalgy, o bien se debería haber pedido a Tobías que mostrara un poder notarial. Sin embargo, era cierto que en aquel momento ambos se habían prometido en matrimonio y trabajaban con un registro conjunto en el gremio. No era descabellado que el secretario hubiera hecho esa suposición. Dalgy sintió un dolor de cabeza familiar. No era inaudito que los matrimonios registraran sus inventos a un solo nombre, simplificaba mucho las finanzas. Sin embargo, Tobías nunca le había mencionado nada parecido. Entiendo lo que ha pasado. Sin embargo, en ningún momento cedí al señor Orlando los derechos de mi invento. Además, ya no estamos comprometidos, no tenemos ningún tipo de relación. ¿Puede decirme qué hay que hacer para corregir el nombre en el contrato?, preguntó Dalgy con calma, absteniéndose de culpar a nadie del error. Permítame que yo también le pida disculpas, sentimos mucho este descuido, dijo Ivano con una reverencia. Si son tan amables de esperar aquí, iré a pedir instrucciones. Si envías una creación al mundo, grabas tu nombre en ella y asumes la responsabilidad de lo que has hecho. Eso era lo que el padre de Dalgy siempre le había enseñado. Parecía que Tobías, su antiguo aprendiz, había olvidado esa lección. Eso entristecía a Dalgy más que cualquier otra cosa. Poco después, Ivano acompañó a Dalgy al despacho de la vicegerente Gabriella. Con su lujosa alfombra de motivos geométricos, su mesa blanca bellamente tallada y su salón de cuero blanco, la habitación estaba diseñada para la facilidad y la comodidad. Sin embargo, el ambiente en aquel momento era terriblemente tenso. Gabriella se levantó de su asiento cuando Dalgy entró. «He oído toda la historia», dijo. «Dalgy Rossetti, en ausencia del jefe del gremio, te ofrezco mis más sinceras disculpas en nombre del gremio de comerciantes». Gabriella hizo una profunda reverencia y no se movió de allí. «Vice-Guildmaster, por favor, no hay necesidad de eso», insistió Dalgy, nerviosa. El precioso pelo blanco como el marfil de Gabriella casi rozaba la superficie de la mesa. A pesar de todo, la mujer no se movió durante varios segundos. Cuando por fin se enderezó lentamente, dejó escapar un suspiro abatido. «Realmente no puedo disculparme lo suficiente. Nunca imaginé que te pondríamos en una situación así. Me aseguraré de que esto no vuelva a ocurrir sin el procedimiento adecuado». Gabriella hizo señas a Dalgy y a Ivano para que se reunieran con ella y se sentaran a la mesa. A Ivano, que ya parecía cansado, les tendió los documentos y empezó a explicarles lo que había que hacer a continuación. He examinado los documentos relacionados con la estufa mágica compacta, y no hay duda de que los planos y el documento de especificaciones están escritos enteramente de su mano, señorita Dalgy. También tenemos el testimonio del miembro del personal que aceptó el registro. Como tal, estamos en condiciones de presentar inmediatamente una objeción oficial contra el señor Orlando y corregir el nombre en el contrato. Como sanción, se prohibirá temporalmente al señor Orlando firmar contratos con el gremio, y el miembro del personal responsable de este error será degradado por. «Con que me corrijan el nombre basta», interrumpió Dalgy. A Ivano la miró con incredulidad. «¿Estás segura?» «Estás en tu derecho de demandar por fraude», añadió Gabriella. «Como esto ocurrió cuando aún estabais prometidos, sin duda habrá alguna disputa sobre quién dijo qué. Sin embargo, si quieres emprender acciones legales, estaremos encantados de nombrarte un abogado. Y cubriremos todos los gastos, por supuesto. Agradezco su consideración, de verdad. Pero si lo hiciera, significaría el fin de su carrera como fabricante de herramientas mágicas. En efecto, si lo declararan culpable de fraude contractual, el gremio de comerciantes no volvería a tratar con él, confirmó Gabriella, entrecerrando ligeramente sus ojos azul oscuro. «Seguro que aún no le tienes cariño». «Como mi antiguo prometido, no. Todo lo contrario, de hecho. Pero hoy era mi aprendiz superior». Tobías había empezado su aprendizaje a las órdenes del padre de Dalgy a los 19 años, inmediatamente después de graduarse en la universidad. Cuando conoció a Tobías, su padre lo presentó como su aprendiz más antiguo.
Con un reloj en una mano y una hoja de metal en la otra, se inclinó torpemente ante ella. Recordaba que le parecía injusto que le llamaran su aprendiz principal. Después de todo, llevaba aprendiendo el oficio de su padre desde que era pequeña. Pero solo se había convertido oficialmente en su aprendiz 2 años después de graduarse en la universidad, después de pasar un tiempo como ayudante de uno de sus profesores. En ese sentido, Tobías era su superior. Si cancelara el contrato voluntariamente y yo volviera a registrar el producto, ¿podrían tanto el señor Orlando como el empleado librarse de las sanciones? No me importa si se descuenta el último mes del periodo de registro. Si eso es lo que desea, no podemos oponernos, respondió Gabriella. Entonces iré a ver al señor Orlando enseguida y le pediré que cancele el contrato. Podemos convocarlo aquí en su lugar si lo prefiere. O estaré encantado de acompañarte. Gracias, pero estaré bien por mi cuenta. Dicho esto, si las cosas se complican, seguiré tu consejo sobre cómo proceder. ¿Complicado, HM? De acuerdo, entonces. Dalle le dio las gracias y se marchó de inmediato, dejando a Gabriella y a Ivano de pie, uno al lado del otro en silencio, mientras la veían partir. No creo que le tenga ningún cariño. De hecho, no la culparía si quisiera darle un puñetazo en la cara, pero ahí va. Así son las cosas entre aprendices, reflexionó el hombre. Gabriella sonrió débilmente. No creo que sea eso. No estoy segura de si es consciente de ello, pero a quien intenta proteger es probablemente a Carlo. ¿Su padre? Sí. Si su aprendiz Tobías abandonara el oficio o viera empañada su reputación, el buen nombre de Carlo podría verse empañado también. O tal vez es solo que estaría decepcionado. Creo que eso es lo que le pasa por la cabeza, aunque no sea consciente de ello. Ya veo. Eso tiene sentido, en cierto modo. A Ivano apartó la mirada y cerró los ojos un momento. Recordaba a un hombre de pelo arenoso y sonrisa cálida y amable, un fabricante de herramientas mágicas en la flor de la vida. Cuando un día de principios de verano se desplomó en un pasillo del gremio, a Ivano fue el primero en correr a su lado. Tras unos jadeos entrecortados, sin siquiera unas últimas palabras, se había quedado inmóvil ante los ojos de Ivano. Cuando llegó el médico, el hombre ya hacía tiempo que se había ido, más allá de la ayuda de cualquiera. Carlo. Aún era tan joven. Debe haber sentido tanto pesar. Debería haber tenido otros 20 años. 10 como mínimo antes de fallecer. Gabriella se acercó a la ventana y la abrió para que entrara un poco de aire fresco, aunque apenas pudo respirar. Se quedó mirando la calle observando la retirada de Dalle. Dalle decidió ir a Orlando y CEO. A pie, ya que estaba a pocos minutos a pie del gremio de comerciantes. Aunque era de madera, se trataba de un edificio bastante grande de 3 plantas. Dalle conocía bien el lugar. Tras la muerte del padre de Tobías, había venido a menudo a ayudar a este a revisar los registros y las cuentas de la empresa. En cuanto entró, varias cabezas se giraron para mirarla. En cuanto se dieron cuenta de quién era, sus miradas se tiñeron de una mezcla de emociones, curiosidad, simpatía y aquí y allá, desprecio. Reprimiendo el impulso de salir corriendo, Dalle se irguió. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma el día que terminó su compromiso. No iba a permitir que algo así la deprimiera. Vaya, hola, señorita Rossetti. Una mujer se le acercó con una sonrisa de madera. Era la madre de Tobías. Pocos días antes, había llamado alegremente a Dalle por su nombre de pila. Siento mucho que las cosas no funcionaran. Con Emilia emparentada con Lord Taggini, no tenía sentido que nosotros como compañía nos interpusiéramos en su camino. Además, el compromiso entre tú y Tobías fue solo una cuestión de conveniencia, ¿no? Estoy segura de que encontrarás a otra persona que te hará muy feliz. Dalle se daba cuenta de que se compadecían de ella, pero también estaba muy claro que los Orlandos no asumían ninguna responsabilidad por los últimos acontecimientos. Era increíble cómo cambiaban las cosas en cuanto se involucraba la nobleza. Dalle necesitó todas sus fuerzas para mantener una expresión neutral. Sí, bueno, ya es agua pasada. Tengo un asunto relacionado con el gremio de comerciantes que necesito discutir con Tobías. ¿Está ahí? ¿El gremio de comerciantes?
Por supuesto, ustedes dos deben tener algún asunto pendiente. Iré a buscarle. La calma de Dalji pareció tranquilizar a la mujer. Hizo que un empleado llamara inmediatamente a Tobias. ¿Dalji? ¿Necesitas algo? Tobias apareció con aire inquieto. No podía esperar que la recibiera con una sonrisa, teniendo en cuenta todo lo que había ocurrido entre ellos en los últimos días. He venido a hablar con usted sobre el contrato de la estufa mágica compacta. Oír. Oh, eso. El color se drenó de la cara de Tobias, y miró a su alrededor con evidente incomodidad. Lo siento, ¿podemos hablar de esto en privado? Acompañó a Dalji a la sala de recepción más cercana. Una vez sentados en lados opuestos de la mesa, Tobias inclinó la cabeza. Lo siento, me olvidé por completo de decírtelo. Es solo un malentendido, lo juro. ¿De qué estás hablando? Escuché lo que pasó de la persona que tomó el registro de la estufa. Le dijiste que tenías mi permiso, así que la registró sin confirmarlo conmigo. Y harem, es porque planeé que tuviéramos nuestra propia empresa una vez casados. Pensé que sería más fácil si lo poníamos todo a mi nombre. ¿Quieres decir que una vez casados, pensabas registrar todo lo que yo hiciera a tu nombre? Bueno, sí. Trabajaríamos juntos como empresa, así que pensé que usaríamos mi nombre o los dos en todo. Desde el día en que rompieron su compromiso, Dalji se había sentido exasperada y amargamente decepcionada con Tobias muchas veces. Sin embargo, la fría furia que sentía ahora era una primicia. Si envías una creación al mundo, grabas tu nombre en ella y asumes la responsabilidad de lo que has hecho, eso es lo que mi padre siempre me enseñó. Sus ojos esmeralda estaban helados mientras miraba fijamente a Tobias. No me habría importado tanto si hubieras usado los dos nombres, pero ¿solo el tuyo? Si una de mis herramientas registrada a tu nombre resultara defectuosa o, Dios no lo quiera, causara un accidente, ¿cómo me llegaría esa información? Te lo diría yo mismo si eso. Tobias se detuvo y se puso rígido. Estaba siendo demasiado despreocupado con alguien que ahora era tan bueno como un extraño. Cancela el contrato de la estufa mágica compacta hoy, por favor. Una vez que lo hayas hecho, lo volveré a registrar yo mismo. Yo preferiría no. Hacer eso significaría admitir su propia falta. Su relación de trabajo con el gremio se vería dañada. Todo esto sucedió mientras aún estábamos comprometidos. ¿Qué tal si decimos que tenía tu permiso, mantenemos el contrato como está y te compro los derechos de la estufa? Puedes poner el precio que quieras, la empresa lo comprará. No, gracias. Si espera a una objeción oficial del gremio, habrá graves consecuencias. Me han dicho que también estoy en mi derecho de demandar por fraude, si lo deseo. Pero tú no harías eso, ¿verdad? ¿Estás tan amargado por el compromiso después de todo? Dalji bajó la mirada y suspiró profundamente. No se trata del compromiso. Lo que me molesta es que un fabricante de herramientas que se precie como tú ponga su nombre en algo que no ha hecho. Como aprendiz tuyo me decepcionas. ¿Mi compañero aprendiz? Cierto. Ya veo. Eso es todo lo que siempre fui para ti, ¿verdad? Tobias apartó la mirada, con las manos fuertemente juntas. ¿Y no hay nada que pueda decir para que me cedas los derechos de la estufa? Nada en absoluto. Incluso si Orlando y CEO dejara de hacer negocios contigo. Así es, respondió Dalji sin dudarlo un instante. Había estado preparada para esa posibilidad desde el principio. Podría encontrar otro proveedor. Si hablaba con el gremio de comerciantes, podrían ponerla en contacto con otra empresa comercial. Si eso no funcionaba, podría concentrar su negocio en la base de clientes que había conseguido con las ventas de su tela impermeable. Incluso podría pasar a vender sus servicios de transformación de materias primas. Sus ingresos se resentirían, pero confiaba en poder sobrevivir. Si quería triunfar por su cuenta como fabricante de herramientas mágicas, no podía rehuir este reto. Además, tu nueva novia no querría que mantuvieras ningún vínculo conmigo, ¿verdad? Dalji no la había visto en la oficina, pero sabía que la nueva prometida de Tobias estaba en algún lugar del edificio. Sinceramente esperaba no tener que verlos juntos. Dalji.
Espero que resuelvas este asunto en el gremio de comerciantes al final del día. Daye se levantó de la silla. Su pelo rojo se agitó en torno a sus hombros mientras giraba sobre sus talones, dejando a Tobías atónito mientras la seguía con la mirada. Apenas podía creer que fuera la misma Daye de siempre. Al quedarse solo en la silenciosa habitación, Tobías se desplomó en su silla. ¿Por qué todo había acabado así? Sabía que él era el culpable, pero todo esto le parecía demasiado. Daye era la hija de Carlo, el hombre que había sido su maestro en la fabricación de herramientas mágicas. Daye y él se habían conocido en el taller de la Torre Verde. Carlo había presentado a Tobías como su aprendiz, y Daye le había hecho una tímida reverencia. Daye le había parecido una mujer de aspecto muy apagado. Sencilla, si se quiere ser menos amable. Solo empezaron a hablar de verdad cuando ella empezó a trabajar en su tela impermeable. Había estado secando limos por todo el tejado y en el jardín, nubes de polvo de limo habían llenado el aire, haciéndole toser. La había vigilado con cariño como su aprendiz principal mientras ella se entregaba a su investigación con un entusiasmo casi infantil. Pero entonces, cuando Daye apenas llegaba a la adolescencia, registró su tela impermeable y su impermeable en el gremio de comerciantes y consiguió sus primeros contratos. En aquel momento Tobías aún no había conseguido ni uno solo, y de repente el papel de aprendiz mayor empezó a pesarle un poco más. Su compromiso no fue fruto del afecto mutuo, sino de la insistencia de sus padres. Cuando Carlo le propuso matrimonio, aceptó sin vacilar. Para ser sincero, quizá le atrajo más la perspectiva de convertirse en el sucesor de Carlo que en el marido de Daye. Solo cuando estuvieron juntos como pareja se dio cuenta de la altura de Daye. «Eres muy alto, ¿verdad?», había comentado, dejando escapar su incomodidad. Ella no había contestado. Después de comprometerse cuando él quería que Daye hiciera algo, ella casi siempre lo hacía. De vez en cuando le cuestionaba alguna petición, pero nunca se opuso. Parecía que Daye la respetaba como a su superior y que sería el tipo de esposa que le seguiría un paso por detrás, apoyándole en silencio. Luego vino la repentina muerte de su padre, seguida un año después por la de Carlo. Tras la muerte de su padre, Daye había acudido a menudo a ayudar en las tareas cotidianas de Orlando y Theo. Incluso cuando Carlo también falleció, Daye había seguido adelante sin rechistar. En algún momento Tobías se sintió irritado con ella. Seguía pidiéndole más. Le dijo que bajara el tono de su vestuario. Le dijo que no bebiera más de 2 copas de vino. Lo que él le pedía, ella lo hacía. Por eso estaba convencido de que ella aceptaría lo que él había hecho con el contrato, aunque se enterara después. Pensándolo bien, Daye nunca le había pedido nada ni le había impuesto nada. Había una explicación sencilla. Siempre lo había considerado su aprendiz más antiguo, nada más. Se había comprometido con él solo porque su padre, su maestro, había dicho que lo hiciera. Probablemente habría aceptado sin importar quién hubiera sido él. Para ser justos, él también habría aceptado casarse con la hija de Carlo independientemente de cómo hubiera sido ella. Emilia lo había cambiado todo. Esta joven menuda acababa de aparecer un día en la empresa. Tenía el pelo claro color miel y unos ojos marrones brillantes. Cometía errores de vez en cuando, pero siempre se esforzaba al máximo. Dios mío, ¿un fabricante de herramientas mágicas? Es increíble. No podía olvidar cómo habían brillado los ojos de Emilia cuando le habló por primera vez. Era hija de un noble y su amante. A sus padres se les había prohibido casarse y se habían separado a la fuerza. Debido a la mala salud de su madre, Emilia se había visto obligada a dejar el instituto para cuidar de ella. Desde la muerte de su madre, se las arreglaba sola. Estaba deseando aprender y dar lo mejor de sí misma en el trabajo, había dicho. Antes de que Tobías se diera cuenta, se había enamorado de ella. Quería apoyarla como un hermano mayor y la aconsejaba siempre que podía. Hubo algo que Emilia dijo por casualidad en una conversación, pocos días antes de que Tobías registrara su matrimonio con Daye. Siempre he vivido en habitaciones alquiladas. Nunca había visto el interior de una casa familiar. Tobías la invitó a vivir en la nueva casa in situ. Entonces la joven rompió a llorar y le confesó que estaba enamorada de él, y al final, Tobías se encontró pidiéndole matrimonio. Había hecho mal, lo comprendía.
Y sin embargo, no importaba cuántas veces lo recordara, no podía imaginarse a sí mismo haciendo algo diferente. Emilia era la única a la que pertenecía su corazón. Llevaba un rato sentado en la habitación vacía, sumido en sus pensamientos, cuando llamaron tímidamente a la puerta. Invitó a pasar a quienquiera que fuera. La puerta se abrió y la joven que había protagonizado sus reflexiones entró en la habitación con paso vacilante. Siento molestarle. Oh, Emilia. Te dijeron que te quedaras atrás hasta que Dalle se fuera, ¿verdad? Emilia estaba fuera de la habitación cuando llegó Dalle. Parecía que la habían echado y habían dicho que no se dejara ver. Por suerte solo había salido cuando estuvo segura de que no había moros en la costa. Lo último que Tobías quería era que Emilia y Dalle se encontraran. Lo siento, Tobías, no pude evitar preocuparme. ¿Podría preguntarte de qué vino a hablarte? Sus brillantes ojos marrones brillaban, parecía terriblemente inquieta. Se trataba de nuestro trabajo de fabricación de herramientas. El compromiso ya está resuelto, no tienes por qué preocuparte. Tobías forzó una sonrisa. Emilia bajó los ojos y apretó las manos con fuerza. En su muñeca brillaba una pulsera de oro con piedras de cornalina del mismo color que los ojos de Tobías. Aunque primero había pertenecido a Dalle, Emilia se había alegrado mucho al recibirlo. Lo siento mucho. No tienes nada de qué disculparte. Pero todo esto pasó porque me enamoré de ti, aunque sabía. Sabía que ya estabas comprometida, pero no pude evitarlo. Su voz temblaba mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas de porcelana. Tobías alargó una mano y se la secó suavemente. No has hecho nada malo. Yo soy el culpable de todo esto. La sintió tan pequeña y suave mientras la abrazaba contra sí. Lo único que Tobías sabía era que tenía que proteger a aquella mujer a toda costa. Este sentimiento, este amor, era tan real y verdadero como cualquier otra cosa que hubiera conocido. Y sin embargo, debajo de todo eso, había una voz pequeña y sombría que no se callaba. Dalle decía. Todo lo que quería era ser más que la aprendiz de tu padre. Solo una vez.